Eh, Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Ezequiel, como lo habíamos venido haciendo de la semana pasada, ¿ya? Así que, bueno, como siempre, toco esta lámina, ¿verdad? Que es la introducción al libro de Ezequiel, ¿cierto? Y bueno, aquí se ven estas cosas, espero que ya más o menos tengan una idea de qué se trata esto. Cada vez que hablo del libro de Ezequiel, y hago introducción en esta página, ¿verdad? Básicamente acá, yo creo que lo más importante de conocer de todo esto, ¿verdad? De toda esta lámina que está acá, a mi criterio, son las siguientes cosas. La primera, ¿ya? Es que todo es, digamos, el libro de Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿ya? Que son libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jeremías, Ezequiel y Daniel, hablaron y o profetizaron de la misma situación, ¿verdad? Y esta situación, ¿cuál era? La destrucción de Israel, ¿verdad? Y en especialmente del templo de Israel, ¿verdad? Cuando yo hablo del templo de Israel me refiero al templo que construyó Salomón, ¿ya? Recuerden que cuando Cristo vino vino a, digamos, a la tierra y estuvo en Jerusalén, el templo en el que él estuvo no fue el templo de Salomón, sino que fue el templo que construyó Nehemías después cuando volvieron del exilio, ¿verdad? ¿Ok? El templo de Salomón fue destruido en este tiempo, completamente, ¿ya? Eh, entonces, Jeremías, Ezequiel y Daniel profetizaron de eso, y tanto Jeremías como Ezequiel y como Daniel hablaron de lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que Jeremías vivió en Jerusalén, entonces él hablaba ahí estando en Jerusalén, ¿cierto? Donde, como podríamos decir hoy día, donde las papas queman, ¿verdad? Ezequiel profetizó de lo mismo, pero a la gente que estaba en el exilio, o sea, a los que ya estaban en Babilonia, porque acuérdense que el reino de Nabucodonosor se llevó a la gente así como en tanda, no se la llevó a todo tiro, ¿verdad? Sino que hubo una invasión, dos invasiones, y la tercera invasión destruyó al final Jerusalén, pero cuando ya destruyó había mucha gente que estaba viviendo en Babilonia mucho tiempo, ¿verdad? Y Daniel, ¿cierto? Fue el hombre que se lo llevó Nabucodonosor en la primera invasión que hizo a Israel, ¿verdad? Se lo llevó a Daniel y a sus amigos y a muchos príncipes, ¿verdad? Pero Daniel profetizó en la corte real, ¿verdad? Es algo así como en el gobierno, podríamos decir, ¿verdad? La corte real era donde estaba el rey y sus asesores, ¿cierto? Y Daniel profetizó en ese ámbito. Ezequiel y Jeremías lo hicieron como en general, ¿verdad? Pero Ezequiel o Daniel específicamente en la corte real, ¿verdad? De hecho, eh, de hecho, Daniel tiene muchas profecías con Nabucodonosor, ¿verdad? Que son muy buenas de leer, ¿ok? Ahora, eso es una de las cosas importantes. La segunda es que la invasión o la destrucción del templo de Jerusalén no se llevó a cabo en un solo acto, sino que fueron tres actos, ¿verdad? Sucesivos entre ellos, con una distancia como de 10 años entre cada uno, ¿verdad? La primera invasión fue el 605, ¿ok? 605 antes de Cristo, ¿cierto? Donde Nabucodonosor se llevó a Daniel y a sus amigos, ¿verdad? La segunda invasión fue en el año 597 antes de Cristo, aquí vamos retrocediendo, ¿verdad? En los años, hacia el cero, ¿verdad? O sea, fueron 8 años después, y en esta segunda invasión se llevó prisionero a Ezequiel y a 10.000 cautivos. A esos 10.000 cautivos fue que Ezequiel le hablaba, ¿verdad? ¿Ok? Y en la tercera invasión fue la destrucción de todo el pueblo de Jerusalén y se llevó y se vendieron como esclavos a toda la gente que había ahí, ¿ya? Y bueno, se destruyó el templo y todo, ¿ok? Fue la destrucción completa, ¿ok? Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué fueron tres invasiones sucesivas y no una o dos, ¿verdad? Bueno, eso tiene dos respuestas. La primera es una respuesta política, ¿verdad? Y la respuesta política es que cuando Nabucodonosor invadió la primera vez, ¿verdad? La intención de él no era que destruir completamente a los pueblos, sino que los pueblos someterlos bajo su yugo para que le pagaran impuestos, ¿verdad? Y así sacarles platita, ¿ya? Esa era la idea, ¿verdad? Entonces, él hizo un trato con el rey que había en ese tiempo, ¿verdad? Y después la segunda invasión se generó porque ese rey rompió ese trato, ¿verdad? Y después la segunda vez que invadió hizo otro trato con el rey que había ahí en ese tiempo, o que quedó, ¿verdad? Y ese rey después rompió de nuevo ese trato, ¿ya? Entonces ya la tercera fue la vencida. Esa es como la respuesta política, ¿verdad? Pero la respuesta espiritual es que Dios le estaba dando oportunidades a su pueblo para que se arrepintieran, ¿verdad? Entonces la primera vez les trajo algún grado de destrucción, pero no,
tan terrible, ¿verdad? Y esa primera fue como una advertencia para que ellos se arrepintieron. No se arrepintieron. Después vino la segunda invasión, que fue un poco más fuerte, ¿verdad? No se arrepintieron y ya la tercera fue la gota que rebasó el vaso, ¿verdad? Es como cuando uno tiene un hijo y le dice, ya, esta es una advertencia, para la otra te va a pegar. Y no hace caso el niño y después a la segunda le pega, ¿verdad? Y le dice, para la otra te pega más fuerte. Y tampoco hace caso hasta que le termina pegando fuerte, ¿verdad? Eso fue, digamos, como la respuesta espiritual de este tema, ¿ya? Así que ese es como el contexto del libro. Acuérdense que Ezequiel fue uno de los cautivos de la segunda invasión. Entonces, lo que hemos estudiado en el capítulo 1 básicamente tiene relación con la visión que tuvo Ezequiel del trono del Señor, ¿cierto? Y bueno, hemos hablado varias cosas, ¿verdad? De cómo él estaba, de las visiones que tuvo, pero nos hemos enfocado principalmente en los seres vivientes, ¿verdad? Que los seres vivientes eran unos querubines, o son en realidad, no eran, son unos querubines que están alrededor del trono del Señor, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, la primera parte que estudiamos, ¿cierto? Tenía relación con las caras que tenían estos seres vivientes, ¿verdad? Y estudiamos qué significaba cada cara, ¿verdad? Que el león significaba realeza, el toro fue, el buey la fuerza, el águila la previsión y el hombre el amor, ¿verdad? Entonces analizamos ese tema ahí, ¿cierto? Eh, Parte por parte, ¿verdad? Lo segundo que estudiamos, ¿cierto? Fue básicamente lo que estudiamos la semana pasada, que tenía que ver con los querubines las formas que tenían, la ala, los pies, y que se movían como relámpagos, etcétera, ¿verdad? Eso fue lo tercero que estudiamos. Y lo que teníamos que estudiar hoy día son las ruedas. Ahora, antes de estudiar esto, usted se estará preguntando, bueno, ¿y para qué estamos estudiando esto, verdad? Obviamente uno le puede decir, sí, pero estamos estudiando la Biblia. Obvio, estamos estudiando la Biblia. Pero ¿qué lección o qué enseñanza nos dejan estudiar a los querubines? Porque básicamente lo que estamos haciendo acá es estudiando como las características de los querubines, ¿cierto? Bueno, no, nos deja la siguiente enseñanza. Los querubines son un reflejo del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos los querubines, en realidad estamos estudiando a Dios, porque los querubines son un reflejo de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Es algo parecido a lo que decía el apóstol Pablo cuando decía, sean imitadores de mí que yo imito a Cristo. Ya, entonces Pablo les estaba diciendo lo siguiente, si ustedes me imiten a mí, van a estar imitando a Cristo porque yo soy como una copia de Cristo, ¿verdad? Bueno, ese mismo concepto se aplica acá a los querubines. Ya nosotros estamos estudiando los querubines porque los querubines son un reflejo del Señor. Entonces, cuando nosotros aprendemos las características de los querubines, en realidad lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo las características de Dios. Y la Escritura nos manda lo siguiente, ¿cierto? El Señor dice por ahí en el Antiguo Testamento, una palabra que siempre coloco, que ahora no me acuerdo dónde está, dice que a Él lo que más le agrada es conocimiento de Él, ¿verdad? Más que sacrificio y ofrenda, ¿verdad? Lo que Él quiere es que nosotros lo conozcamos a Él. Entonces, al conocer a los querubines, estamos conociendo al Señor, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, ¿cierto?, las características de estos querubines, las caras, ¿verdad? Entonces, esas son cualidades de Dios, ¿verdad? La fuerza, la realeza, digamos, la previsión, ¿cierto? Cuando digo previsión es ver desde lejos, ¿verdad? El amor, son características del Señor, ¿verdad? Estábamos viendo los movimientos de los querubines que eran armonioso, etcétera. Son características que Dios tiene, que Él pone, ¿cierto? Que Él está interesado en que nosotros la entendamos. Entonces, por eso estamos estudiando esto, ¿verdad? Ese es el propósito final de estudiar esta palabra, ¿verdad? Que estamos estudiando el día de hoy, o que hemos estado estudiando durante este tiempo, ¿verdad? Ahora, el día de hoy vamos a leer los versículos 15 al 21. Dice así, capítulo 1 de Ezequiel, versículos 15 al 21. Dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.
¿verdad? Y aquí hay una imagen, ¿cierto?, de los espíritus, de los seres, de los querubines y una rueda gigantesca, ¿ya? Ahora, ¿qué nos enseña esto, verdad? Porque es como bien enredado todo, ¿verdad? Que decía que las ruedas andaban para allá, para acá, ¿verdad? Que giraban, que se movían para allá, que eran grandes, que tenían ojos. Entonces son cosas que para nosotros como medio complicado de captar a primera vista, ¿verdad? Y lo primero es entender lo siguiente. Lo primero es entender lo que yo les dije la semana pasada, ¿verdad? Que Ezequiel está mirando una realidad espiritual, ¿verdad? Del mundo espiritual, ¿cierto? Entonces, tratar de explicar una realidad del mundo espiritual, digamos, a nosotros que estamos viviendo en el mundo físico, ¿verdad? Es un poco complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay cosas en el mundo espiritual que no están en el mundo físico, ¿ya? Entonces, imagínese que usted viera, por ejemplo, un animal nuevo que nunca en su vida ha existido, nunca jamás, ¿verdad? Imagínese un animal, ya, le voy a dar un ejemplo, imagínese un canguro, ¿verdad? Todos conocemos un canguro, entonces cuando usted le dice a una persona, oye, un canguro, sabe lo que es un canguro. Pero imagínese que no existiera un canguro, nunca hubiera existido, y usted ve un canguro. ¿Cómo se lo explicaría a otra persona, verdad? Porque usted le dice, oye, ¿sabes que vi algo? ¿Qué viste? Mira, vi un ser que tenía dos patas, ¿verdad? Y que tenía una bolsa en la guata, ¿verdad? Y que tenía unas manitos cortitas y que saltaba, no andaba, sino que saltaba. Entonces usted va a tratar como de explicar a la persona, ¿verdad? Lo que usted vio, porque esa persona jamás ha visto eso, ¿verdad? Y la persona que somos nosotros en este caso, los que estamos leyendo o escuchando, nos vamos a tener que tratar de hacer una idea de las cosas, ¿verdad? Eh, entonces Ezequiel está tratando como de hacer eso, de traspasarnos a nosotros, ¿verdad? Una imagen de algo que nosotros jamás hemos visto, ¿verdad? Y que en esta vida difícilmente lo vamos a ver, casi imposible, ¿verdad? Entonces lo hace como eh, con semejanza, con cosas, era como, ¿verdad? Era como el crisólito, dice, ¿verdad? Era semejante a, ¿cierto? Eso quiere decir que no era exactamente eso, sino que era parecido, era como algo parecido, ¿verdad? Usted puede decir, sí, un canguro es como parecido a un perro, ¿verdad? Uno podría decir, no, que no es parecido a un perro, es parecido, no sé, pues, a una gallina porque tiene dos patas, no tiene cuatro, ¿verdad? Entonces, son semejanzas, pues no quiere decir que sea igual un canguro, un perro, o que un canguro sea igual a una gallina, claramente no, pero son semejanzas, son cosas similares, ¿verdad? Entonces, cuando leamos esto, no tenemos que interpretarlo literal, eso es lo que les quiero decir, ¿verdad? Son semejanzas que nos enseñan algo, ¿verdad? En este caso particular, ¿verdad? Estas ruedas nos enseñan que Dios, por ejemplo, nos puede enseñar lo siguiente, que Dios está en movimiento en el mundo, ¿ya? Y que se mueve rápidamente, ¿verdad? Porque las ruedas eran gigantes, entonces las ruedas se movían para allá, para acá. De que, por ejemplo, las ruedas no doblaban o no paraban cuando doblaban, sino que doblaban como por ejemplo, cuando eh, dice, por ejemplo, la rueda, dice, no, 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 eh, dice, no sé, cuando andaban, no se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. ¿Qué significa eso? Significa que la rueda no paraba para andar. Pues, cuando usted, por ejemplo, tiene un auto y usted va recto y quiere doblar, ¿cierto? Hacia la derecha o hacia la izquierda, no puede llegar y doblar porque si no se da vuelta, ¿verdad? La rueda tiene que hacer como un giro en ángulo, ¿verdad? Como en un ángulo, no dobla así como en 90 grados, ¿verdad? O cuando usted va recto no puede a tiro doblar hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, pero estas ruedas hacían eso. En el mundo físico eso no es posible, pero en el mundo espiritual sí lo es, ¿ya? Entonces eso nos quiere decir que el Señor se mueve, ¿verdad? Y que no hay limitaciones para su movimiento, ¿ya? El tema de los ojos en la rueda nos quiere decir que nada se escapa a la vista de Dios, que Dios está atento a todas las cosas que pasan en este mundo y en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, de esa forma es correcto, en mi opinión, interpretar esta palabra, ¿verdad? Interpretar esta imagen que tenemos acá. Nos enseñan características de Dios, ¿cierto? Que no tenemos que interpretarla literalmente, porque como le digo, son realidades espirituales, ¿verdad? Que viven y que tienen su dominio en el mundo espiritual, ¿cierto? En el mundo espiritual donde viven los espíritus, donde viven los ángeles, ¿verdad? Donde se mueven los ángeles. Acuérdense la visión que tuvo Jacob, ¿verdad? Con la escalera de Jacob, ¿verdad? No sé si se acuerda cuando Jacob llegó, lo andaba persiguiendo su hermano y llegó a un lugar y tuvo un sueño y vio una escalera, ¿cierto? Que bajaban y subían ángeles.
¿verdad? Esos ángeles se mueven en el mundo espiritual, ¿cierto? Y esa escalera estaba ahí en el mundo espiritual, son portales que los seres espirituales ocupan para moverse, ¿cierto? Entre las cosas terrenales y las cosas espirituales, ¿verdad? Ese es un mundo aparte que nosotros eh, obviamente no tenemos la capacidad ahora, ¿cierto?, de entenderlo en su totalidad. Entonces Jeremías nos está tratando de traspasar realidades espirituales a nuestro lenguaje, ¿ya? Entonces, es importante que entendamos eso para que no lo interpretemos literal y para que saquemos digamos, la interpretación correcta de esto, ¿ya? Ok, dice, mientras yo miraba, vamos a analizarlo verso a verso, ¿cierto? Dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados, ¿cierto? Eh, bueno, eran cuatro ruedas. ¿Por qué cuatro? Bueno, porque tiene como la idea de un trono, ¿verdad? De un carruaje real, ¿cierto? Si usted, bueno, cualquier carruaje tiene cuatro ruedas, ¿verdad? Entonces, por eso, básicamente, Dios le da esta idea a Jeremías de que era como un carruaje real, ¿cierto? Para que él entendiera qué es lo que era, ¿verdad? Un carruaje real. Por eso tenía como cuatro ruedas, ¿verdad? Cuando vemos esta imagen que está acá, vemos una, dos, tres y ahí atrás cuatro, ¿verdad? Y los seres vivientes al lado de la rueda, ¿cierto? Entonces, eh, esa es la idea que nos quiere dar. Ahora, también la impresión que nos quiere dar o que nos entrega esta enseñanza, ¿cierto? Es la idea de actividad o movimiento constante, no solo de los seres vivientes, sino que también del Señor, ¿cierto? Porque nosotros a veces podemos tender a pensar que el Señor como pareciera como que tenemos la idea como que Dios está quieto, como sentado, ¿verdad? Así como que no se mueve y está como inmóvil, ¿verdad? Pero Dios se mueve en el mundo, ¿verdad? Si Él se mueve por el mundo y nada escapa nada escapa a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y Él tiene cierto conocimiento de todas las cosas. Y este carruaje nos quiere enseñar eso, ¿ya? Nos quiere enseñar que el Señor está en movimiento y que Él está, ¿cierto?, en todos lados, ¿ok? Y viendo todas las cosas que pasan. Eso es básicamente lo que nos quiere enseñar, o lo que la enseñanza final que nos deja esta palabra, ¿verdad? Dice, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color crisólito. Usted se estará preguntando qué es el color crisólito, ¿verdad? El crisólito, bueno, puede venir en muchos colores, pero uno de los más notables y preciosos es la esmeralda, ¿verdad? Este color crisólito es como este color medio verdoso, la esmeralda, aquí hay una imagen, ¿verdad? Es como un verde clarito, bien lindo, ¿verdad? Bien brilloso. Ese es el crisólito, para que usted entienda cuando dice crisólito, qué es eso, ¿verdad? Bueno, es ese color, así como verde, esmeralda, ¿ya? Dice, y las cuatro, refiriéndose a la rueda, tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, ¿verdad? ¿Qué significa rueda en medio de rueda? Esta imagen que está acá arriba, ¿verdad? Una rueda y otra rueda, y así como que están las dos como concéntricas, ¿verdad? O sea, una atraviesa la otra, ¿verdad? En realidad, cada rueda se compone de dos ruedas, aparentemente en ángulo recto entre sí, como está acá en esta imagen arriba, ¿verdad? Bueno, esto en la realidad es imposible, porque si usted tuviera algo así, no se podría mover, ¿verdad? Estaría así como fijo, no se movería. Si usted trata de hacer algo como esto, ¿verdad? No va a lograr que esta rueda se mueva para allá y que la otra se mueva para el otro lado al mismo tiempo, ¿verdad? Porque usted para juntar algo así tendría que como que soldar acá la rueda y eso impediría el movimiento libre de cada una de ellas, ¿cierto? Pero esto en la realidad espiritual sí es posible, ¿ya? De hecho, esto es lo que permite, ¿verdad? Que, por ejemplo, si el Señor va en una línea recta, ¿verdad? Sin parar y sin doblar, activa la otra rueda y dobla como en 90 grados al tiro, sin hacer un pare o sin un giro, sin hacer un giro, sino que se mueve para acá, ¿verdad? Eh, o sea, esto permite que el carro corra instantáneamente en cualquier dirección sin girar, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué nos enseña esto? Esto no nos está dando una clase, de movimiento, de física, sino que lo que nos intenta decir el Señor con esto, ¿verdad? Es que no hay nada que sea un impedimento para que Él se mueva en este mundo. O sea, no hay nada que lo vaya a detener, ¿ya? Él se mueve libremente para donde Él quiere. Básicamente eso es lo que nos está tratando de decir esta,
esta visión o esta parte de la visión, ¿verdad? Cuando dice que las ruedas andaban una sobre otra, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? Dice, cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Eso es lo que yo les decía en delante, esto parece como un trabalengua cuando uno lo lee, uno no entiende qué significará esto, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos está diciendo, ¿cierto? Que la rueda, ¿ya? O su mecanismo, el mecanismo de la rueda, permitía, ¿cierto? Que estas ruedas se movieran en cualquier dirección, ¿ya? En cualquier dirección, para donde quisieran. Y no había una sensación de caos o desorden en su movimiento, o sea, era armonioso, ¿verdad? ¿Ok? Eso quiere decir que cuando las ruedas se movían, o cuando se movían o cambiaban de dirección, no frenaban ni perdían el tiempo en un giro difícil, ¿cierto? Como lo vemos en los carros en nuestro mundo natural, ¿verdad? Eh, por cualquier camino que tuviesen que ir hacia allí tenían las caras dirigidas, así avanzaban en su camino, ya sea al este, al oeste, al norte o al sur, ¿verdad? Quiere decir básicamente esto que lo que nos enseña, ¿cierto? Que el Señor se mueve sin dificultad, ¿verdad? Por todo este mundo, por toda esta tierra, para Él, ¿cierto? No hay nada que le vaya a impedir el movimiento, ¿cierto? No hay nada que le vaya a impedir que diga, oye, el Señor acá no puede pasar, no puede estar acá, ¿verdad? Por esto, nada, o sea, no hay nada que impida que el Señor eh, o que la presencia de Dios se mueva y que esté en algún lugar, ¿cierto? Porque Él se puede mover donde Él quiera, ¿verdad? Dice, y sus aros eran altos y espantosos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las ruedas eran muy altas, ¿verdad? O sea, que eran gigantes. Cuando él dice altos y espantosos, se refiere a espantoso, quiere decir básicamente no feo, ¿ya? Quiere decir como impresionantemente grande, ¿verdad? Eso es lo que quiere más o menos decir cuando dice espantoso, es como, wow, uno queda impresionado, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, eh, está en un lugar y ve, por ejemplo, un edificio que muy, muy grande, usted queda como impactado, ¿verdad? Eso es como espantoso, en el sentido, pero no espantoso de feo, sino que espantoso en que es impresionante. Eso es lo que está tratando de decir acá Jeremías, ¿verdad? Que eran descomunales, eran una rueda de un tamaño descomunal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las ruedas recorrían una gran distancia en una pura vuelta, porque si usted tiene una rueda que es muy grande, ¿verdad? Cuando esa rueda de una vuelta va a recorrer mucho más que una rueda que es pequeña, ¿verdad? Ya, y esto nos está dando una sensación de velocidad, ¿verdad? Eh, entonces, este vehículo se desplazaba a la velocidad del relámpago, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esto? Esto nos quiere enseñar que el Señor está en todos lados, que la distancia no es un impedimento para él, ¿ya? O sea, él puede estar acá como puede estar en otro lado, ¿cierto? Entonces nos enseña que la distancia para él no es un impedimento. Básicamente eso es lo que nos está tratando de, de enseñar esta visión de que las ruedas eran descomunalmente grandes, ¿ya? ¿Ok? Después dice, y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en las cuatro. O sea que las ruedas tenían así como ojos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Verdad? Esto nos hace referencia a que nada se le escapa a Dios de su vista, nada, ¿ya? Él todo lo ve, ¿verdad? Y cuando Él nos dice, yo todo lo veo, o nada se escapa de mi vista, ¿cómo no nos representa eso a nosotros como muchos ojos? ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que los ojos sirven para ver, ¿verdad? Entonces yo les decía, a veces uno dice, oye, por ejemplo, por decir un dicho que se hizo hoy en día, decir, por ejemplo, una persona dice, oye, este tiene ojos hasta en la espalda, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que la persona tiene la capacidad de anticipación, ¿verdad? Porque ve las cosas de antes que sucedan, ¿cierto? En el sentido de que tiene buena intuición, a eso me refiero, ¿cierto? Entonces, cuando esta rueda el Señor nos dice que tenía mucho ojo, nos está diciendo de que Él todo lo ve. De hecho, en Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Verdad? Estos seres vivientes son los querubines que nosotros estamos viendo ahora, o que en realidad estamos estudiando ahora. Y estos querubines se nos dice que tienen ojos delante y detrás. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que estos querubines todo lo ven, ¿verdad? Acuérdense que los querubines son un reflejo de Dios, ¿ok? Entonces Dios todo lo ve, nada puede escaparse a la vista del Señor, ¿verdad? Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
Fíjese lo que dice esto. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y esto hace relación con esta rueda, porque estas ruedas nos decían que se movían, ¿verdad? Por el mundo, ¿verdad? Que se mueven por aquí y por acá, ¿verdad? Y que las ruedas tienen ojos. Entonces, cuando nos dice Crónica que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, nos está dando a entender lo mismo, ¿ya? O sea, esta visión de Ezequiel de las ruedas con los ojos nos quiere enseñar que Dios tiene una visión de que pasa en todos los lugares, ¿ya? En toda la tierra y en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él está atento a las cosas, ¿verdad? Dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, ¿verdad? Entonces Él busca y recorre la tierra. Ninguno de sus hijos está tan lejos que Él no pueda saber exactamente lo que le está pasando, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. Ahora uno se pregunta, ¿pero cómo los ojos recorren toda la tierra? Bueno, en ruedas, ¿verdad? Y estas ruedas recorren la tierra y los ojos del Señor con ella, ¿verdad? Dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, ¿verdad? Bueno, a medida que los cuatro querubines se movían, también lo hacían las cuatro ruedas y su funcionamiento, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que en el trono del Señor todo es armonía y no hay disonancia alguna. Yo no sé si usted ha visto esta, me imagino que sí, lo han visto, ¿verdad? A mí bueno, hace mucho que no lo veo, pero me gusta verlo en general. Encuentro que es una de las disciplinas más bonitas que hay, esta disciplina que sale en la Olimpiada que se llama nado sincronizado, ¿verdad? Que generalmente lo hacen unas mujeres que se meten en una piscina, ¿verdad? Y todas nadan así como sincronizadamente, y uno ve que levantan una pierna y al mismo tiempo todas levantan la pierna, ¿verdad? Y la mueven, y es una cuestión hermosa de ver, ¿verdad? La sincronía que tienen, ¿cierto? Bueno, las que salen campeón o las que salen en primer lugar, es como casi si tuvieran una misma mente, ¿verdad? Porque es como que tuvieran una misma mente y un mismo cuerpo que se mueven todas al mismo tiempo. Ya, esto no está tratando de decir eso, ¿verdad? Esto no está tratando de decir eso, que el trono de Dios es como en un nado sincronizado, ¿verdad? O sea, todos se mueven al unísono al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso quiere decir que Dios es armonía, que Dios no es caos ni desorden, ¿ya? No hay disonancia alguna en el Señor, ¿verdad? Y esto se refleja en el trono de Dios. Entonces, todo lo que el Señor, todas las cosas que el Señor hace, las hace en una armonía perfecta, ¿verdad? Como se hace, por ejemplo, en estas competencias de nado sincronizado, ¿verdad? Espero que entienda de lo que le estoy hablando cuando le digo nado sincronizado, ¿verdad? Pero lo que nos quiere decir que esto se refleja una armonía, ¿cierto? En el cielo, en el trono del Señor, ¿verdad? Dice, y para apoyar esta idea, dice, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, ¿verdad? Esto nos quiere decir básicamente, ¿cierto? Que estaban íntimamente conectados, ¿cierto? Y que Ezequiel pudo describir el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. O sea, había lo mismo que le estoy diciendo el ejemplo anterior, ¿cierto? Del nado sincronizado. Había un mismo sentir en cada uno de ellos, ¿verdad? No eran disonantes ni decía, oye, no, hagamos esto, no, no hagamos esto, hagamos esto para acá, ¿cierto? Que generalmente es los caos que a veces pueden haber en la organización humana. De hecho, acá Primera de Corintios 1:10 nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto cuando dice una misma mente y un mismo parecer, es lo mismo que pasa en el trono del Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor para nosotros? ¿Cierto? El Señor quiere que nosotros como iglesia actuemos como Él actúa, ¿cierto? En una armonía completa, ¿cierto? Que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer, que pensemos, ¿cierto? Que estemos unidos en ese parecer, ¿cierto? Dice que habléis una misma cosa, ¿cierto? Entonces, las disonancias para el Señor no son correctas, ¿ya? No son buenas, ¿cierto? Cuando hay, por ejemplo, en una iglesia separaciones o problemas, que la gente, uno pelea con otro y uno se separan para allá y otros para acá, eso para el Señor no es correcto, porque el Señor no es así, ¿verdad? Él es armonía, el Señor es armonía, ¿cierto? Entonces, dice, en general, todo este carruaje celestial, tanto los querubines como la rueda, eran de un solo sentir, no había discordia ni disidencia en ellos, ¿cierto? Todos los querubines con la rueda
son guiados por Dios para cumplir su voluntad y todos cumplen la voluntad del Señor cuando el Señor les dice que lo hagan, ¿ya? En un mismo parecer y en un mismo sentir. Entonces, esto es lo que nos quiere enseñar. Cuando la Escritura nos dice esto, que la roya iban para allá y los querubines iban para acá y los querubines tenían el mismo sentir, que esto nos está diciendo, ¿cierto?, de que Dios es armonía. Y la Escritura nos dice que Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de confusión, sino de orden, ¿verdad? De orden y de armonía, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar, ¿cierto?, en nuestras vidas, ¿cierto? Y entre nosotros, porque nosotros no solamente tenemos que reflejar este orden, esta paz y armonía unos con otros, sino que en nuestras mismas vidas, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser personas que tengamos nuestra vida en orden, nuestra vida en armonía, ¿ya? En paz. No podemos andar peleando unos con otros, ¿verdad? O tener conflicto con medio mundo, ¿cierto? Tenemos que ser personas que vivamos con paz y armonía en nuestras vidas. Y si logramos nosotros tener paz y armonía en nuestras vidas, vamos a poder tener paz y armonía con los demás. Porque si nosotros mismos estamos en conflicto con nosotros mismos, jamás vamos a poder estar en paz con el resto, ¿cierto? Todas las cosas parten por nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ordenar nuestras vidas, ¿cierto? Tenemos que aprender a vivir en armonía con nosotros mismos y eso nos va a capacitar para vivir en armonía con los demás, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? ¿Qué nos enseña o qué nos quiere mostrar Dios con esta organización? Para resumir todo lo que hemos leído hasta ahora. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Ya? Bueno, lo primero es que la presencia de Dios es impresionante y gloriosa, como lo indican las dimensiones y el brillante material de la rueda, ¿verdad? Bueno, esto es como, ¿cierto? La conclusión más obvia de las tres, ¿verdad? La segunda es que la rueda simboliza la omnipresencia de Dios que puede estar en cualquier lado, mientras que los ojos en sus aros sugieren la omnisciencia de Dios que todo, que ve y sabe todo, ¿verdad? Entonces, la rueda simboliza la omnipresencia. ¿Qué quiere decir la omnipresencia? Que Dios puede estar en cualquier lado, ¿verdad? O Él está presente en todos lados y en muchos lados, ¿verdad? Y la segunda, que son los ojos de los aros, sugieren la omnisciencia, o sea que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Dios todo lo sabe porque todo lo ve, ¿verdad? Porque si usted ve todo, todo lo sabe, ¿verdad? Suena como un trabalengua, pero básicamente lo que quiere decir es que los ojos todo lo ven, ¿verdad? Y nada se escapa a la vista de Dios. Y la tercera es que Dios no está quieto, ¿verdad? Así como que Dios está en su trono y está allá y no le interesan las cosas que pasan acá, ¿verdad? Eso no es así. Dios no está quieto, sino que eh, su accionar es constante, Él está en constante movimiento, atento a todos los asuntos humanos, por pequeños que parezcan, asuntos humanos y asuntos de nuestras vidas también, ¿verdad? El Señor nos conoce en nuestra intimidad, en nuestro corazón, ¿cierto? Él conoce nuestro corazón, los pensamientos, las intenciones del corazón, Él las logra discernir y las logra ver. Él ve esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso nos conoce en la intimidad y por eso tenemos que, nada sacamos nosotros con ocultar cosas al Señor porque es una insensatez, ¿verdad? El Señor todo lo ve, nada que nosotros podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón va a estar oculto al Señor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es en vez de ocultar cosas al Señor, es planteársela al Señor, ¿cierto? Planteársela, decirle, Señor, esto es lo que siento, esto es lo que tengo, ¿verdad? Porque el Señor igual lo sabe, ¿ya? Entonces es mejor sacarlo a la luz y pedir que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a mejorar nuestras vidas o a corregir cosas que tengamos que corregir, ¿verdad? Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto no está haciendo eso, ¿verdad? Que nadie se puede ocultar del Señor, ni siquiera nuestros pensamientos del corazón se pueden ocultar al Señor, ¿cierto? Y como lo vimos anteriormente, segundo de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, ¿cierto? Nada se puede esconder, en resumen, del Señor, sino que el Señor está atento a todas las cosas que suceden y Él todo lo ve, ¿cierto? Ahora, recordemos que el carro representa una realidad vigente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ese carro, hoy día también anda por ahí, en algún lugar de este mundo, moviéndose, ¿verdad? Que nunca se nos pase por la cabeza que Dios cierra los ojos ante cierta situación que nos roba el ánimo, ¿ya? Tampoco nos preocupemos pensando que nuestro Dios tardará en darnos lo que necesitamos porque no puede llegar o que su organización no podrá adaptarse a cualquier cambio o cosa imprevista que pueda surgir en este mundo que es tan inestable, ¿verdad? Esta, este carro nos enseña una lección, ¿verdad?
Y esa lección es que Dios está en todos lados y Él lo ve todo, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, ¿cierto?, de que están pasando cosas o que hay gente malvada planeando cosas para nuestra destrucción y pensamos de que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Y lo sabe mucho antes que nosotros lo sepamos y mejor que nosotros incluso, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Tenemos que confiar en que nada se escapa a la vista de Él y tenemos que descansar en eso, ¿verdad? Haremos bien en recordar que la organización de Dios está activa, que siempre está en marcha, ¿verdad? Como dice Ezequiel 10:13, a las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba rueda, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está siempre moviéndose, ¿verdad? Este verso 13 final, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Que Dios está siempre moviéndose, que Dios va para allá, para acá, ¿verdad? Y estas ruedas lo andan transportando por todos los lugares, ¿verdad? A la velocidad relámpago y que Él todo lo ve y todo lo sabe. ¿Ya? Entonces eso nos tiene que entregar una lección en nuestra vida y la lección tiene que ser que Dios está atento a todas las cosas que pasan en este mundo y también en nuestra vida, ¿ya? Que no sacamos nada con nosotros estar ocultándole cosas al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos conoce nuestra intimidad. Entonces, eh, bueno, y que obviamente esa es la lección que esta escritura nos deja, ¿verdad? Es lo que les traía el día de hoy, ¿verdad? Espero que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a seguir ya con la última parte del capítulo uno, ¿cierto? La próxima semana. La última parte del capítulo uno hace un análisis del trono, ¿verdad? Ahora no está hablando ni de la rueda de los querubines, sino que del trono, de este cristal, ¿verdad? Que está arriba, color como medio celeste, ¿verdad? Y las características, ¿verdad? Del trono del Señor, ¿cierto? Para finalizar con la visión de Ezequiel y ya movernos al capítulo 1. Así que eso, hermano, espero eh, que esto sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, ¿ya? Así que voy a parar por ahora el estudio, ¿ya?